A propósito del Día de las Asociaciones de Vecinos, hoy estaremos hablando sobre las juntas de condominio. ¿Cuáles son los principales problemas que enfrentan las juntas de condominio? ¿Cómo combatir la morosidad? ¿Y cómo resolver algunas situaciones dentro de estas edificaciones o estas juntas de condominio? ¿Cómo crearlas? ¿Cuáles son sus funciones? Todo eso lo vamos a estar conversando aquí en Soluciones el día de hoy con dos especialistas en la materia que nos van a ayudar a entender un poco de qué tratan las juntas de condominio y para qué sirven las juntas de condominios. Recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. El día de hoy estaremos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Condominios, numeral Soluciones Condominios. Acompáñenos con esta etiqueta a través de nuestras redes sociales. Recuerden que conmigo también pueden estar conectados minuto a minuto a través de mis redes sociales. En todas soy @Irle Molina con H y con Globovisión, también pueden estar conectados a través de nuestras redes sociales. En todas somos @Globovisión, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook Globovisión. Hacemos la primera pausa y ya regresamos. Juntas de condominios es el tema que vamos a estar tratando el día de hoy. Vamos a conversar en toda esta hora con Tibaire Altuve, especialista en condominio y coordinadora de micondominio.com. También nos acompaña en el estudio el señor Elías Santana, especialista en condominios, director de Radio Comunidad. Bienvenidos ambos, gracias por acompañarnos el día de hoy acá en Soluciones, a tratar este tema tan interesante y que en este momento es preocupación para muchos, el tema de las juntas de condominio. Yo quisiera iniciar la conversación justamente consultándoles, ¿qué es una junta de condominio? ¿Para qué sirve una junta de condominio? Vamos a empezar por las damas, primero. Mira, bueno, una junta de condominio es la organización primaria que tiene una sociedad, una sociedad que se organiza en un edificio, ¿no? Es el órgano que junto a la asamblea de propietarios, los propietarios en conjunto y el administrador llevan a cabo lo que es la administración de las cosas comunes, ¿no? Y yo diría que es como la primera organización primaria de socialización que existe dentro de nuestra comunidad. Entonces es el lugar donde nosotros aprendemos a organizarnos, aprendemos a crear nuestras normas, a rendir cuentas, a pedir cuentas, a hacer compromisos y poderlos cumplir, ¿no? Esto es en chiquitico, es una aproximación, pero dentro de una figura legal como es la ley de propiedad horizontal, podemos decir que la Junta de Condominio es uno de los órganos de administración del edificio. ¿Cómo es ese proceso para crear una junta de condominio o para elegirla si ya está creada, señora Elías? Toda comunidad busca la manera de expresarse, sea una comunidad educativa de padres y representantes, también así surgieron los sindicatos en las empresas o los centros de estudiantes en universidades o en liceos, y en un condominio la comunidad también busca cómo organizarse. Afortunadamente, desde casi en paralelo a la creación de los primeros condominios en Venezuela en el año 1958, se aprueba la ley de propiedad horizontal. El 15 de septiembre de ese año, por eso es que cada año, el 15 de septiembre se celebra en Venezuela el Día del Condominio, hace poquito, recientemente. Exacto. Y en esa ley está prevista la figura, como decía Tibaire, de la Junta de Condominio junto a la Asamblea de Copropietarios. Realmente la máxima autoridad en una comunidad es la comunidad de copropietarios, ¿no? Porque entre todos somos los dueños del edificio, dependiendo del tamaño de nuestra propiedad, por decirlo así, lo que se llama la alícuota, que está en el artículo 7 de la ley, y somos copropietarios. Yo soy dueño de mi apartamento, eso es verdad. Tibaire del suyo e Irle del suyo, pero somos codueños del estacionamiento, de la sala de festejo, de las áreas, lo que se llaman las áreas comunes, de la conserjería, del parque. Entonces está la comunidad de propietarios, que es la que elige, la que delega en la Junta de Condominios un poquito, bueno, tomar la decisión de que alguien lleve el día a día de la administración, de la actividad. Y así nace la Junta de Condominios, que tiene un año de vigencia según la ley. Quizás es poco, quizás si se produce una reforma de la ley sería interesante que fuesen 2 años, ¿no? Ley de propiedad horizontal. ¿Cómo estamos con esta ley? ¿Cómo está la realidad y la aplicación de esta ley? La ley, bueno, tiene casi 60 años, ¿no? El año que viene va a cumplir 60 años,
Por cierto, coincide, hoy es el Día de las Asociaciones de Vecinos. Exactamente. Y la primera asociación de vecinos de Venezuela, yo no estaba allí, pero sé que se fundó en el año 1958 en la comunidad de Horizonte. Y fíjate, y la ley de propiedad horizontal que regula la Junta de Condominio también se fundó en el año 58. Entonces el año que viene es un año muy interesante, porque entre las dos son 120 años Claro. de organización comunitaria, ¿no? Cumple 60 años la primera asociación de vecinos y cumple 60 años nuestra norma fundamental. Esa ley es una señora de 60 años que está chévere, que tiene los muebles bien puestos. O sea, la ley tiene todo lo que tiene que tener una ley de propiedad horizontal. ¿Qué hay que hacer con ella? Hacerle, llevarla al cirujano plástico, ¿no? Hay que hacerle unos retoques, hay que ayudarle, hay que potenciarla. Básicamente, hay que adaptarla a la realidad de hoy. Por ejemplo, la ley dice que para que una asamblea sea válida hay que publicar un aviso en una prensa, en un diario de circulación nacional. Pues mira, eso ya no tiene sentido. Tenemos miles de maneras de convocar electrónicamente, incluso hasta colocando un afiche o entregando una comunicación por escrito. O sea, hay una cantidad de detalles que desde el año 2006 juntos desde micondominio.com veníamos promoviendo un refrescamiento de la ley, una adaptación, cosa que ha ocurrido ya en España, en Costa Rica, en México, en la mayor parte de los países de Iberoamérica, que tenemos un tronco común en materia de comunidad de propiedad en dominio. Ya esos países lo han hecho, la han adaptado a estos tiempos. Y nuestra propuesta es que más que una ley de propiedad horizontal pase a ser una ley de propiedad en condominios, porque esta está pensada y está diseñada para los edificios. Y en realidad se ha dado el fenómeno de que una comunidad, una urbanización, cierran una calle y desde que ellos cierran y ponen un control de acceso, eso por la vía de los hechos es un condominio. Claro. O estos fenómenos en Valencia, en Maracaibo, en Cabudare, de las urbanizaciones privadas, o sea que tienen una sola entrada, una sola salida, 70, 250 casas, eso desde el primer día es un condominio, pero no pueden aplicar la ley porque no son propiedad horizontal, no son edificaciones. Entonces hay que abrir que todas las comunidades de Venezuela, incluso las comunidades de la Gran Misión Vivienda de Venezuela, tienen una ley particular y esa es una odiosa diferencia. Habría que unificar a todos los que vivimos en comunidades en donde seamos condóminos, o sea, que tengamos un dominio común, unas áreas comunes, que sea una ley de propiedad en condominio. Pero ya han pasado 11 años desde el 2006 que ustedes han trabajado en una propuesta de, digamos, modificación o arreglos a este instrumento legal. ¿Qué ha pasado en estos 11 años? Bueno, lo que pasa es que ha habido muchos cambios y que el tema político nacional, la situación país, ha absorbido pues el tiempo de nuestros representantes. Ha habido diferentes autoridades en la Asamblea Nacional, unos más receptivos, otros menos receptivos. Ahora con esta Asamblea Nacional hemos estado en contacto con los nuevos parlamentarios, pero obviamente hay situaciones del país que hacen que nuestros legisladores estén un poco más atentos a eso. En el momento en que sea posible, en que sea pertinente, no solo la ley de propiedad horizontal, también en el tema de las asociaciones de vecinos hay algunos cambios que hacer en la ley orgánica del Poder Público Municipal para potenciar la participación. ¿Cómo debe estar integrado este grupo? O sea, ¿tiene un presidente? ¿Cómo es esa integración? Claro, mira, la ley nos habla de que deben existir 3 miembros principales y 3 suplentes. Entonces, y ellos dicen que dentro de ese grupo se elegirá un presidente, 3 principales y 3 suplentes, y dentro de ellos se elegirá un presidente. Pero nosotros observamos que dentro de los documentos de condominio hay algunos documentos que ya de una vez ellos incorporan cuáles son los cargos. Entonces dicen que son un secretario, que es un tesorero, entonces existe como una suerte de dibujo libre, ¿no? Cuando vamos al marco de la ley vemos 3 principales y 3 suplentes, y de ahí en adelante cualquier cantidad que se adapte a la comunidad es suficiente. Pero nosotros hemos observado que también, por la misma dinámica que no ha sido incorporada en las modificaciones, también se presentan como el delegado de seguridad, la persona encargada de comunicaciones, a lo mejor la persona que es como una suerte de relación de relacionista público con el público, con los vecinos. Entonces ha habido una muchísima creatividad para crear otros cargos, pero dentro del marco legal esa es la situación que tenemos. ¿De qué se encarga esta Junta de Condominio? ¿La elegimos? ¿Y para qué nos sirve? Bueno, para llevar el día a día del condominio. La misión de una Junta de Condominio se resume en 2 palabras: regular y promover la vida de la comunidad. Regular es atender todos los asuntos. Pongamos ejemplo, se acabaron las bolsas negras de basura, la conserje va a salir de vacaciones, viene el señor de la puerta eléctrica que tiene una falla, viene a las 10 de la mañana, ¿quién lo recibe? Hay racionamiento de agua, el Ejecutivo está haciendo un censo, va a venir alguien del INE, el municipio, los bomberos vienen a hacer una inspección, los bombillos se están quemando muy frecuentemente en el sótano 1, o sea, la Junta atiende todos estos asuntos y eso es regular la vida de la comunidad. Pero la gran misión
de una junta realmente es promover la vida de la comunidad, hacer todas las actividades posibles para que los vecinos se conozcan, sepan quiénes son, conozcan su nombre, quiénes son parejas, quiénes son los hijos de quién es la mascota, qué carro utilizan, en qué actividad están. No estamos obligados a ser grandes amigos de nuestros vecinos, pero sí tener una relación cordial básica y sentirnos parte de una comunidad. Cuando yo te abordo a ti, que estás morosa, sin conocerte, es una conversación muy fría, que puede tener un mal resultado. Pero cuando ya nos conocemos, después de habernos tomado un café, yo te pregunto, oye, en la Junta estábamos muy preocupados porque tienes 4 meses sin hacer el aporte del condominio. ¿Qué te está pasando? Nosotros quisiéramos ayudarte. Es otra cosa. O tu mascota no se comporta muy bien, o a tu hijo le dicen el diablo del estacionamiento. Entonces, ¿cómo decírtelo? Si yo te lo digo de una manera fría, mire señora, su hijo, vamos a aplicarle la LOM, eso es una manera de abordar. Pero cuando la Junta de Condominio se dedica a hacer eventos, y en eso Tibaire es una experta y tiene una experiencia personal que puede contarse, cuando la Junta de Condominio ha hecho eso, hay una comunidad, y al haber una comunidad hay unas relaciones interpersonales, que ya digo, no es que tenemos que adorarnos y que querernos mucho, puede ser que tengamos diferencias, votamos probablemente por opciones políticas diferentes, le rezamos a dioses diferentes, tenemos diferentes maneras de ser, pero hay una normativa que cumplir, que se cumple mejor cuando nos conocemos. Al escucharlo, describir esta situación es tan común, sobre todo los que vivimos en condominio, uno dice, oye, esto pasa en mi condominio. Sí, claro. Sí. Por ejemplo, la morosidad, el hijo del vecino que pues, digamos, no es grato para la comunidad, o a lo mejor el tema de la seguridad. O sea, ese tipo de situaciones, uno dice, es tan común. Además de estos problemas, ¿cuáles son los principales situaciones difíciles o esos problemas que está enfrentando en este momento, 2017, las juntas de condominio? Fíjate, yo quería añadir algo que dijo Elías, ¿no? Y cuando él dibuja, y a las personas que nos escuchan, oye, ¿qué es el trabajo de la Junta de Condominio? A lo mejor se van a la ley de propiedad horizontal y ven que eso no aparece dentro de la ley, ¿no? Oye, ¿dónde dijo ese señor todo lo que acaba de decir? ¿Dónde está? ¿No? Entonces se nos abre un gran panorama porque tenemos la necesidad de formarnos en eso que acaba de decir Elías, ¿no? De cómo crear ese tejido social para que las cosas sean mucho más fáciles, ¿no? Y para que la morosidad no sea una causa de problema, para mí es una consecuencia, no es una causa. La morosidad es una consecuencia indudable, ¿no? Porque si hacemos este ABC que nos acaba de decir Elías, oye, va a ser mucho más fácil que aquel que esté disgustado porque no le gustó la decisión que hace 10 años tomó el secretario de la Junta o el presidente o le caía mal, no esté rebelde de morosidad. Entonces, claro, cuando nosotros vemos cuáles son los problemas y lo vemos permanentemente por la consulta que nos hacen desde nuestro portal, son recurrentes. El tema con los trabajadores residenciales y sobre todo ahorita en la crisis económica que muchos condominios se ven, impedidos de seguir manteniendo un puesto de trabajo que a veces ellos también les duele porque forma parte de la comunidad, nuestro trabajo residencial, pero cada día, sobre todo en comunidades muy pequeñas de personas de la tercera edad, donde no les es posible seguir manteniendo un puesto de trabajo. Pasan las empresas, pasan los condominios. Entonces ese tema es fundamental y con el tiempo han venido subiendo y bajando, ¿no? En el último año, por supuesto, el alto costo de los servicios, la crisis económica, el tema de la inamovilidad laboral y la necesidad de flexibilizar la relación laboral para poder mantener a lo mejor ese trabajo residencial dentro de nosotros y que también las personas nos pueden pagar. Pero por supuesto la convivencia, el cómo hacer esos acuerdos que no podemos llegar a ellos, cómo hacer para que las personas entiendan que deben pagar al día. Es un tema cultural, ¿no? Y ahí vale el café que decía el señor Elías, ¿no? Sí. Invitar un café al vecino y conversar sobre esa deuda. Y sobre eso, sobre esa morosidad y cómo afrontar la morosidad, vamos a conversar en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa, ya regresamos con mucho más acá en Soluciones, el día de hoy conversando con especialistas en materia de condominios. Ya volvemos. Continuamos acá en Soluciones. Recuerden que su participación para nosotros es importante y es por ello que colocamos a su disposición nuestras redes sociales. En todas somos @solucionesgb. El día de hoy estamos utilizando la etiqueta numeral Soluciones Condominios, numeral Soluciones Condominios. Acompáñenos con esta etiqueta, hagan sus preguntas a través del Twitter, a través del Instagram y vamos a estar respondiéndola más adelante al final de nuestro programa, consultándoselas a nuestros invitados del día de hoy. Quedaba un tema pendiente al aire, el tema de lidiar con esos
esos retrasos en los pagos, esa morosidad. El señor Elías da un consejo interesante. Invita un café a ese vecino y converse con él. ¿Qué otra cosa se puede hacer más allá del café? Mira, en principio detenerte a ver cómo es la morosidad de tu edificio, porque no siempre es la misma causa, ¿no? En algún momento nosotros cuando conversamos y damos nuestros talleres, les invitamos a ellos a que revisen cuál es el panorama de la morosidad. Hay morosos que pagan porque están pasando un momento económico muy puntual, una enfermedad, que cualquiera de nosotros lo puede ocurrir. Hay morosos que no pagan porque, bueno, porque es su costumbre no hacerlo, porque es su modo de vida. Y hay algunos que están rebeldes, que no están disgustados, como decíamos en el segmento anterior, porque hace 40 años la presidenta de la Junta se acercó y lo miró feo, y entonces le dio una razón para no hacerlo, ¿no? O peleó con la Junta O anterior. peleó con la Junta anterior y se quedó enganchado en el resentimiento, esa Junta anterior, ¿no? se robó la plata, Claro. entonces yo no voy a Entonces, hacer. Claro, sí, un 350 condominial, Sí. una cosa así, ¿no? Exacto. Entonces, claro. Entonces, cuando yo conozco cómo es esa composición de mis vecinos y por qué están retrasados, y yo entiendo lo que está ocurriendo, yo puedo acercarme con ellos y tengo herramientas diferentes, ¿no? Y por supuesto también aplicar la ley en los casos más extremos, donde ya definitivamente hemos agotado el diálogo, el café, la conversación, la persuasión, y es necesario hacerlo porque dentro de la comunidad poder hacer cumplir la ley es importante para mantener la cultura de la legalidad, ¿no? Eso es, para mí es fundamental, que yo sepa que podemos hacer acuerdos mediante una asamblea de propietarios, pero que se cumplan, va a generar dentro de la comunidad la sensación de que, oye, aquí sí se pueden hacer cosas porque las personas están actuando como debe ser. Entonces creo que para redondear la respuesta, conocer quiénes son nuestros vecinos, por qué están en mora y tener tratamiento diferente con cada uno de ellos es súper importante. Agotamos estas vías, el café, la carta, conversar con ellos. En el basamento legal y esa cultura legal que usted nos hablaba, ¿cuál es ese otro paso? Porque es una obligación pagar. Claro, Absolutamente, la demanda por cobro de bolívares que está prevista en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal, y además la ley te da una herramienta que es en caso extremo, como decía Tibaire, se refiere al propietario que no cumple con sus obligaciones, que puede ser obligaciones económicas y también obligaciones en cuanto a comportamiento y conducta al buen ambiente de la comunidad. Y la comunidad, reuniéndose, aprobándolo en un 75%, puede solicitarle al juez que la persona sea declarada no grata, esa figura de, oye, declararon no grata a tal persona, y lo obligan a vender su propiedad. O sea, tú puedes expulsar de la comunidad a alguien por la vía judicial, a alguien, y ese apartamento se le va a obligar a vender, y parte de esa venta va a ser para pagar no solamente la deuda, sino también los costos de ese proceso legal. O sea, sí tenemos herramientas, y el artículo 14 además te dice que eso que se llama el aviso de cobro, que a veces decimos el recibo, el aviso de cobro es como una letra de cambio, es como un pagaré, o sea, es un título ejecutivo. O sea, que tú solo tienes que presentar eso como prueba. Y en general, los juicios por cobro de bolívares en Venezuela tienen un final feliz. A veces son un poquito extensos, un poquito largos. Eso es algo que en otros países, cuando reformaron su ley, lo corrigieron y pusieron un tema de juicio breve, que en 3 meses los juicios de condominio están listos. Eso disminuye la morosidad. Claro. También tú puedes decir, porque hay unos intereses para el moroso, pero los intereses hoy son bajísimos, son contrarios a la vida económica del país. En Colombia, por ejemplo, el interés que se paga por ley debe ser superior a la tasa de mercado. Entonces, si tú estás pagando 31%, 24% por un préstamo, aquí vas a tener que pagar 40, 45% si eres moroso. Entonces, no es negocio para el moroso. O sea, hay maneras socialmente, jurídicamente, de mejorar. Nosotros hemos hecho un canal, además de nuestro portal www.micondominio.com, que ya tiene 17 años al aire. Hicimos un canal en YouTube que se llama micondominio.com TV. Ahí hay cerca de 200 videos en donde Tibaire, yo, Gonzalo Pérez Rubio, Enrique Herrera, María Alejandra Parra, o sea, diferentes abogados, diferentes especialistas presentan recomendaciones. Y el tema de morosidad, por supuesto, es el principal. Sí, es el número uno, así como convivencia, como mascota. Entonces ahí van a encontrar las diferentes fases. Pero lo primero es entender la morosidad de esa persona, ver si ahí hay un lado humano, un lado vecinal, si ahí se aplica la solidaridad, el hoy por ti, mañana por mí. Claro. Estamos en una situación económica muy dura, difícil. No hay que apelar a la parte legal en tono amenazante, claro, ni de entrada. Ahora, si es un vecino que es
que es del 5, el 7% de esos vecinos que son morosos por afición, por definición, por ADN, te invitan a un restaurante y después te dicen que se les quedó la cartera, ese tipo de personas A ese así, sí hay que llevarlo directo. directo, hasta con el todo por la cabeza, el todo de la ley. Pero sí buscar muchas maneras, muchas fórmulas, y además podemos buscar la manera de que el edificio, un edificio es una comunidad, pero también es un mercado, que el edificio se vuelva más productivo. O sea, ¿cómo hacemos para generar fondos con nuestras áreas comunes, poniendo de acuerdo a los vecinos? ¿Cómo los estimulamos por esta vía del emprendimiento para que los vecinos se hagan más productivos en el mismo tiempo en su espacio natural, que es su vivienda, para que tengan más recursos para pagar el condominio? Porque es que tenemos que estar conscientes de la situación Claro. país. O sea, no estamos en unas condiciones normales. O sea, con este porcentaje de inflación que es la más alta del planeta, o sea, ¿cómo mantenerse al día con las obligaciones con la Conserje? Además, el presidente insiste, en vez de tomar medidas económicas que vayan a las raíces del problema, va subiendo y subiendo El sueldo mínimo y el cada vez sueldo más y complicado. el bono de alimentación. Y no podemos salir de la Conserje. La Conserje es una figura que es importantísima, es vital en la vida de los condominios. Entonces, lo que tenemos es que decir, bueno, esta es la situación, ¿cómo guapeamos? ¿Cómo la afrontamos? ¿Cómo nos volvemos más productivos? Se nos suma el tema de la morosidad, el tema de aumentos del salario mínimo y pues se hace más costa arriba pagarle a esos trabajadores de ese condominio. Pero además se dañó el ascensor, se dañaron los bombillos, se dañó el portón eléctrico del estacionamiento y no tenemos dinero porque la gente no paga. ¿Cómo hacer? Porque uno va a las reuniones de juntas de condominio y escuchas a los integrantes de la junta de condominio decir, sí, queremos hacer tal y cual cosa, pero eso cuesta y no hay dinero. ¿Cómo se hace para costear ese tipo de cosas que se van dañando y que es normal que se dañen, pues? Mira, hay una solución que está en la misma ley, ¿verdad? Y le da la posibilidad, y yo lo he visto en algunos condominios, que cualquiera de los vecinos, el administrador o cualquiera de los propietarios puede hacer una reparación que se considere de urgente necesidad y el resto de los propietarios está obligado a reintegrarse. Lo que pasa es que a veces vecinos no saben o no tienen la seguridad de cómo van a poder recuperar su inversión. La semana pasada había un vecino que le interesaba muchísimo que reparaban el ascensor porque vive en el penthouse. Y él no sabía que había una disposición legal que le podía permitir a él poner el dinero para poder hacer esa cancelación. Y bueno, Elías también tiene un caso similar, ¿verdad? Y que después la Junta de Condominio se lo retribuye. Entonces, si ellos lo ven que hay un sustento legal, se hace una asamblea, se establece cuál es la urgente necesidad y todo tiene su respaldo suficiente, esa puede ser una vía. Y la otra es la que dice Elías, ¿no? Vamos a sentarnos a descubrir si nosotros dentro de lo que tenemos en la comunidad existe otra vía u otra fuente de ingresos. Por ejemplo, el alquiler de las azoteas, de las antenas que muchas veces se da, espacios comunes que pueden ser utilizados como salones de fiesta. Nosotros vimos la experiencia en Barquisimeto, creo que, no sé si fue en Caudares, de un condominio que tenía la necesidad de hacer un portón e hicieron una gincana y en un fin de semana recogieron lo que podían haber recogido en un mes, ¿no? Entonces cuando nosotros tenemos esa recepción de casos como eso, lo compartimos con todos y decimos, mira, no solamente lo que aparece en tu cuenta bancaria o en tu cheque es lo que tú vas a utilizar, puedes tener formas creativas de poder hacerlo, ¿no? Que claro, en sus dimensiones, ¿no? A lo mejor en una comunidad pequeña va a ser lo hacen de una manera y una comunidad más grande pueden apelar inclusive hasta las divisas, porque hay vecinos que tienen divisas y pueden utilizarla, que es mucho más fácil. Pero siempre existen vías, hay que conversarla. Es muy importante aprovechar el espacio para hacer un llamado al sector bancario, a la Asociación Bancaria de Venezuela y también a la banca estatal, a la banca pública, a la banca gubernamental, de así como existe una gaveta para el sector turístico, una gaveta para el sector agrícola, hay que tomar en cuenta a los sectores populares y la clase media que vivimos en condominios y que frente a una reparación de un ascensor, como tú bien decías, o de la puerta eléctrica, o la inversión en la impermeabilización del edificio, no tenemos, sí, la bomba del agua, es que no tenemos la capacidad de producirlo, pero sí podríamos pagar, por ejemplo, un préstamo. Entonces, hoy por hoy la banca no ofrece ese tipo de servicio financiero a los condominios y esa sería una innovación sumamente importante, se les abre a ellos una nueva oportunidad de negocio, un gran mercado, pero el Ejecutivo Nacional debería tomarlo en cuenta y quizás que se abriera una gaveta
para que los bancos atiendan a las comunidades organizadas. Ahí también las cooperativas y otras formas de organización, Claro. los consejos comunales quizás podrían aplicar para recibir un préstamo de los que se pagan, un préstamo Claro. en el que la comunidad va a hacer un esfuerzo, pero es diferente pagarlo en 2 años, en 3 años, a que tú digas, bueno, esto cuesta 180 millones de bolívares, porque es que hoy en día estamos hablando de cifras así cuando consigues los repuestos, que también Claro. es otro asunto, y hay un componente que conspira contra la democracia y la participación de los condominios, que el señor de los ascensores te dice, este presupuesto dura 24 horas. Así de rudo. Entonces tú dices, bueno, ¿cómo hago? Entonces, más que hacer una asamblea, la figura que hablábamos fuera, cuando no estábamos al aire, de la carta consulta. Cómo hacer rápidamente que la comunidad diga si aprobamos el presupuesto para poder ganar esos bolívares de diferencia entre el presupuesto de hoy y el de la semana que viene. Pero ¿cómo lo pagamos? Hacemos la carta consulta, ¿cómo lo pagamos? ¿Se crea una cuota especial, una cuota extra en el recibo de cobro, o puedes crear a lo mejor un fondo especial y tienes para ese fondo especial para alguna reparación, para poder decirle que sí de inmediato a la empresa que nos va a hacer el mantenimiento de las bombas, de los ascensores, del cambio de bombillos en todo el edificio, por ejemplo? La comunidad de propietarios tiene en sus manos, según la ley de propiedad horizontal, todas esas posibilidades que tú has mencionado. ¿Cómo debe Siempre y hacerse? cuando la comunidad de propietarios lo acuerde, busque la salida, como dice Tibaire, se sitúen, entiendan las circunstancias y lo pueden decidir. Lo pueden decidir, previsto en el artículo 24, vía una asamblea. No es lo que nosotros más recomendamos en estas circunstancias, sino que se tenga muy claro lo que se quiere y se haga una carta consulta. Previamente puede haber una reunión informativa, no necesariamente tiene que haber quórum. Puedes hacer una cartelera informativa, enviar mucha información por los grupos de WhatsApp, que son una herramienta. A veces son Sí, un se han tormento creado y también son en la vida del importantes. condominio, ¿no? Pero también son una herramienta para comunicarnos y para tomar decisiones. No puedes tomar decisiones legalmente por el grupo WhatsApp, pero puedes Claro. responder muchas dudas que luego el domingo, cuando tú pasas de apartamento en apartamento recogiendo la firma, ya las dudas, ya la resistencia ha bajado y se toma la decisión rápidamente para poder aprobar un gasto, una erogación, y eso a través de unas cuotas extraordinarias que la comunidad se compromete. ¿Y eso lo agregan al recibo Sí, como de, no, se de refleja en el cobro? aviso de Lo puedes dividir en cuotas, ¿no? Para que no sea tan duro. Claro. A lo mejor esa cuota la podemos dividir en 4 cuotas mensuales para poder recuperar, porque todo lo que se ponga en el registro de recibo de condominio hay que reintegrarlo nuevamente. Llámese fondo de reserva, fondo operativo, todas esas cosas. Mira, para completar algo que decía Elía, nos gustaría que pudiéramos estimular a los vecinos a que siguieran experiencias que tienen gobiernos locales, donde han creado algunos, no son dádivas, ¿no? Sino justamente son préstamos de algunos gobiernos locales que han dado a los condominios para solucionar emergencias como esta, ¿no? Hay experiencias acá en Caracas, las hay también en Mérida, en otros lugares. Pero si el vecino, si la persona del condominio no se acerca, no llega a su gobierno local, no le explica la situación que existe, no se va a abrir esa posibilidad de que también sea otra fuente, no de financiamiento, ¿no? Porque lo que dice son préstamos, pero que veo hoy en otra posibilidad. A mí me encanta la opción que hay acá en Sucre y me parece estupenda porque le da la opción a los condominios que pueda tener un dinero adicional. Y cuando sobre el esa condominio opción, paga a tiempo, le tiene damos un una- descuento. Sí. Entonces estimula la responsabilidad del condominio. Y también allí hay una figura, la del vecino que hace el préstamo él, Ajá. esta de los gobiernos municipales, o también puede haber mecanismos que la comunidad diga cómo nosotros nos volvemos más productivos, cómo generamos más ¿y ingresos. cómo estimular a nuestros vecinos, a esa comunidad, y cómo puede hacer esos gobiernos regionales o gobiernos locales a estimular esas juntas de condominio? Eso me lo van a explicar en la próxima parte. Además, ¿por qué las juntas de condominio, los dueños o los integrantes de las juntas de condominio siempre son tan mal vistos? ¿Por qué no los quieren? Eso, ¿y cómo hacer para que tengan más respeto hacia esas personas y se respete ese trabajo que está haciendo? Nos lo van a explicar en la próxima parte. Vamos a una pausa y ya regresamos con mucho más. Continuamos acá en Soluciones, Juntas de Condominios, ya en la última parte de nuestro programa, y yo por supuesto no quería terminar este programa sin antes consultarle ese resultado que ha tenido de ese seguimiento a agresiones a las juntas de condominio, a los integrantes de las juntas de condominio, entre 2014 y 2017. ¿Qué ha pasado? Claro, no es específicamente las juntas de condominio, sino las agresiones que ha habido a la comunidad y a los condominios, ¿no? Ok. ¿Por qué nos interesó y fijamos la atención? Porque en el 2014 fue un fenómeno absolutamente nuevo,
porque claro, las manifestaciones se hacían en las calles, en sitios diferentes. En el 2014 observamos un primer fenómeno, fue 2014 donde lo vimos, 2014. ¿no? Donde hubo ataques a los condominios, no solamente por parte de las fuerzas policiales o armadas, ¿no? Sino también de grupos violentos que irrumpían en los condominios, que hicieron daño, y en esa oportunidad pues la organización dirigió una comunicación a la Presidencia de la República, manifestándole nuestra preocupación inmensa, ¿no? Por lo que había ocurrido, porque esos daños trajeron daños colaterales a los niños, a las personas que no estaban inclusive inmiscuidas en el tema de las manifestaciones. Y eso quedó ahí, y en el 2017, con motivo de las manifestaciones desde el 1 de abril y el 8 de agosto, que es el periodo que nosotros observamos, se hizo más recurrente, más agresivo, con consecuencias mucho más difíciles. Y claro, las personas nos acuden a nosotros, nos envían información a través de una red. Tenemos una comunidad desde hace 17 años creada a través de las redes. Y claro, ellos envían sus mensajes, sus detalles, y digo, oye, aquí está pasando algo interesante, porque ya puertas adentro de nuestra tranquilidad está ocurriendo algo que no ocurría. Y empezamos a registrarlo. Nosotros tenemos 48 condominios registrados, hay muchísimos más, pero por supuesto responsablemente tenemos registrados los que podíamos documentar y los que teníamos información cierta de qué era lo que había ocurrido. No solamente fueron daños físicos como ruptura de paredes, ruptura de todo lo que era el cercado perimetral, incendios causados por bombas lacrimógenas, allanamientos ilegales, detenciones de miembros de juntas de condominio, sino también, por ejemplo, ocurría que la delincuencia común aprovechaba esa circunstancia para saquear, para invadir, para hacer daño. Lamentablemente hubo una persona muerta dentro del registro que tenemos, cierto, un muchacho que fue el primero, que fue el 4 de abril en Valencia, que fue muerto dentro del conjunto residencial por parte de un policía y bueno, todo lo demás. Entonces, claro, eso nos toca nuestras fibras, está pasando puertas adentro de nuestra comunidad y nosotros vimos que estaba ocurriendo. 47 registros en 120 días, 17 o 18 tipos de agresiones recurrentes en Valencia, en Maracay, en el Distrito Capital, en Miranda, en Portuguesa, por ejemplo, en Barinas, que fue novedoso para nosotros, y observamos cómo cambió la dinámica dentro de la comunidad, que se crearon unos lazos de solidaridad que hasta esa fecha no habían salido, obligó a las comunidades a organizarse en torno a la seguridad principalmente, y en torno a cosas comunes, porque fue una época que estuvo semi-paralizada y se desarrollaron algunas actividades en beneficio de ese tejido social del que nosotros hablamos, ¿no? Y puedo dar fe de eso porque en mi condominio pasó una circunstancia muy similar, y justamente eso dio la oportunidad a que uno pues compartiera más con los vecinos, se conociera más y pues nos unía una sola preocupación, que era la seguridad del edificio. Y todos vivimos en edificios, sea el lugar donde estemos y en la acera donde estemos parados, eso ocurrió. Pero fíjate que una de las cosas que después que nosotros hacemos el análisis en frío, yo observo que más preocupa es que quedó una suerte de sinsabor de que cómo hacemos nosotros para confiar ahora que tenemos un problema de convivencia ciudadana o un tema para llamar a lo mejor un órgano policial que sentimos que fue el mismo que nos hizo daño. Recuperar la confianza de la comunidad ante las personas que están por ley destinadas a cuidarnos y a protegernos es un trabajo que tenemos que reconstruir entre todos. Entonces siento que es importante que visibilicemos eso que está ocurriendo, que hayamos visto que nosotros ahora somos maduros como comunidad, que podemos resolvimos el problema de la seguridad sin los cuerpos de seguridad. Hicimos comisiones, brigadas, nos organizamos, mejoramos nuestro sistema de seguridad, aprendimos a crear una organización en torno a eso y yo siento que fue un crecimiento, ¿no? Después de mucho dolor, de mucho sinsabor, pero el beneficio y el resultado fue óptimo. Entonces era importante ponerlo en contexto porque nos da un material para poder trabajar adelante. Y recomendamos sustentarlo, fundamentarlo y hacer la denuncia correspondiente en el Ministerio Público, en la Fiscalía, en cada lugar de Venezuela, porque en algún momento habrá justicia. Algunas preguntas nos hacen por las redes sociales, vamos a responderles rapidito en este último minuto que nos queda. Por ejemplo, nos pregunta Simón Barberi, si no hay conserje, ¿la Junta de Condominio puede alquilar el inmueble de la conserjería? ¿Se puede o no se puede? Absolutamente no.
Por favor, dice por acá, Luisiana Colomine, por favor respondan en mi edificio, nos quieren cobrar en unidades tributarias, ¿eso es legal? No, un saludo a Luisiana, colega, amiga del Diario El Nacional de muchos años, y no pueden cobrar en unidades tributarias, además se divide la cantidad por alícuota, pero eso es muy creativo, ¿no? Pero no se puede aplicar. A lo mejor si hubiera una reforma de la ley de propiedad horizontal, podría ser interesante para uno perseguir un poquito la inflación, podría ser algo a considerar, pero que Luisiana esté tranquila, que en ese caso no, y que nos escriba. Hemos creado el portal, uno se mete en www.micondominio.com, hay un formulario, se atienden esas preguntas, esas inquietudes, en un lapso no mayor de 7 días, gratuitamente, y además hacemos charlas, hacemos talleres, hay un voluntariado en 14 ciudades de Venezuela. Es una organización que ya tiene 17 años, cuya experiencia se ha presentado también en otros países. No existe en Iberoamérica algo como micondominio.com. Estamos promoviendo la reforma de la ley y a la orden de las comunidades. Estoy segura que después de este programa le lloverán las solicitudes. Siempre ocurre. Muchas preguntas. Sí. Por ejemplo, nos pregunta Miguel Barito, dice, el condominio debe estar inscrito en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales, debe inscribir al trabajador residencial. Sí, sí, tiene trabajadores. Sí. Recordemos lo que dijimos, somos una entidad de trabajo, así lo dice la ley orgánica del trabajo. Nos consulta también, la cuenta se llama Todo Fluye, dice, si la Junta no está legalmente conformada, se puede despedir al trabajador. ¿Cómo sería ese proceso? Seguimos siendo una comunidad, o sea, todos somos patronos del trabajo residencial. El hecho de que no exista una junta de condominio no significa que no haya una relación laboral. Realmente lo que hay que organizar es quién es la persona que va a responder por todo. Es una comunidad que lo que hay que es organizar el vocero para que pueda ejercer las labores. Con nos vamos. Okay. Dice, en mi urbanización, al que no paga el servicio de vigilancia, se le bloquea el control remoto. ¿Eso es legal? No tenemos la posibilidad de hacerlo. Hay muchos mecanismos para aplicarlo en moroso, pero ese no, y como no es legal, la Junta se puede meter en problemas jurídicos al aplicarlo. Ojo con eso. Y Lenny, a la orden, o sea, si quieres reunir todo eso, nos preocuparemos por atenderlo. Así es. Seguro que vamos a reenviárselos a sus Sí. redes sociales porque hay muchísimas preguntas, muchísimas dudas de estas personas. Vamos a reiterar sus redes sociales también para que se comuniquen con ustedes. Sí, mira, en mi condominio estamos en Twitter y en Instagram como @micondominio.com. No, micondominio.com. Sin el punto que no nos deja. Micondominio.com. Y el portal. Y el portal. Esas son nuestras redes. Y si se meten en radiocomunidad.com, de lunes a viernes, tenemos un programa que se llama micondominio.com en la radio, de atención gratuita a los casos. Ese es el servicio de orientación que brindamos. Agradecidos, como siempre, el señor Elías Santana por siempre acompañarnos en este tipo de programas y en este tema que es tan interesante, y también a la doctora Tibaire Altuve, también especialista en condominio. Muchísimas gracias a ambos por habernos acompañado en la mañana de hoy acá en Soluciones. Nos vamos rapidito, ya Mujeres en Todo está lista para el programa totalmente en vivo con muchísimo material. Chao, chao.